Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Su Médico en Casa para hablar de lo que más nos gusta, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Por eso estamos en directo de lunes a viernes a las 6:05 de la tarde para que puedan participar con sus inquietudes a través de nuestras líneas telefónicas y también en redes sociales. Como todos los días, hablamos de esos temas que son muy prevalentes en la población y que son de gran consulta. Y hoy precisamente vamos a hablar de las prótesis articulares como una alternativa para pacientes con dolor articular. Un saludo especial para quienes madrugan con nosotros en nuestras repeticiones de lunes a viernes a las 5 de la mañana y también para quienes se conectan con nuestra señal en vivo a través de www.teleantioquia.co. Prótesis articulares, atentos a la información que hoy tenemos para ustedes que es bien interesante. Veamos lo siguiente. Una prótesis articular es una pieza artificial diseñada con el objetivo de sustituir una articulación natural que está tan deteriorada que no puede ser reparada. Durante la cirugía se reemplaza una articulación mala, dolorosa o fracturada por unos elementos de metal y plástico que permiten mejorar o desaparecer el dolor y reactivar la función. Las prótesis articulares mejoran la capacidad funcional de pacientes con dolor articular. Las más comunes son de rodilla y cadera. También se reemplazan hombro, codo y muñeca. El reemplazo articular es una cirugía muy exitosa, pero es fundamental que el paciente siga las instrucciones y evite actividades, posturas o movimientos que ponen en riesgo su cirugía. El resultado final es consecuencia de múltiples factores y una de las más importantes es el comportamiento del paciente luego de su cirugía. Muy bien, la primera prótesis en desarrollarse fue la de cadera, luego le siguió la de rodilla y estas dos, por supuesto, siguen siendo las más comunes en la actualidad. Sin embargo, existen prótesis de codo, como lo decíamos también en la introducción, de hombro, de tobillo y articulaciones interfalángicas de los dedos. Datos adicionales, así que los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a Su Médico en Casa. Estamos en directo con líneas telefónicas activas para que participen en el 232-4604 y 018-5150-15. Y para quienes están en las redes, también estamos en redes sociales, en Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como canal Teleantioquia. Tema del día, muy importante, vamos a hablar de esas prótesis articulares como una alternativa para pacientes con dolor articular. Y a esta hora nos acompaña el doctor Mario Vélez Vélez, él es ortopedista y traumatólogo, especialista en reemplazos articulares y por supuesto con una amplia experiencia en el tema. Gracias por estar acá, doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Hemos hablado en algunas oportunidades de prótesis articulares. ¿En qué momento se necesitan las prótesis, doctor? ¿Y qué tan comunes son en nuestro medio? A ver, la indicación específica de una prótesis es el dolor. O sea, cuando yo tengo una articulación que está tan desgastada que no tengo opciones de manejo médico, infiltraciones, terapia, analgésicos, nada de esto me funciona y la articulación ya perdió toda su movilización y está ocasionando dolor, la única alternativa que nos queda hoy en día es la prótesis de la articulación que vamos a hacer. ¿A causa de qué pierde la movilización la articulación, doctor? Cuando la articulación pierde el cartílago, que yo lo pongo es como un ejemplo, es como el colchón que permite el movimiento de la articulación para que no haya ese roce entre los huesos, se pierde ese cartílago, empieza a haber un roce de un hueso contra el otro y eso va a ocasionar dolor y va a ocasionar inflamación. Y esto va a ocasionar la misma deformidad del hueso como un mecanismo de defensa que hace el mismo organismo para que se disminuya como esos arcos de movimiento. Entonces la articulación pierde movimiento, ocasiona dolor, ocasiona deformidad y un montón de síntomas. Pero la indicación precisa de la prótesis es el dolor. ¿Y cuál es? Sí. Yo puedo tener una articulación deforme y sin dolor y no justifica tanto la cirugía porque no está alterando la calidad de vida del paciente. Pero el dolor definitivamente es la única indicación precisa para yo decir vamos a poner una prótesis. O sea que la cirugía
se justifica cuando afecta la calidad de vida del paciente, cuando ya el dolor está en un estadio muy avanzado, muy intenso. Eso es lo más importante, mejorar la calidad de vida del paciente, y ese ha sido el objetivo de este tipo de cirugías. De hecho, la prótesis de cadera está catalogada como la cirugía número 1 de los últimos años, precisamente por eso, porque es la única cirugía que realmente te mejora la calidad de vida, por encima incluso de la rodilla, el hombro y las otras. Y con resultados muy efectivos, además, doctor. Muy efectivos, y ya no a largo plazo, pero sí a mediano plazo. Podemos hablar de 15, 20 años de un paciente que tenía un dolor que no lo dejaba caminar y está 15 años sin dolor. Eso es una maravilla. Y mientras hablamos de estas prótesis que tenemos acá sobre la mesa, saludamos primero a Mary, que se encuentra en el municipio de Envigado. Bienvenida, señora Mary, gracias por acompañarnos. Sí, buenas noches. ¿Cuál es su pregunta? Es para preguntarle al doctor sobre mi hijo, que le hicieron una cirugía de tibia y peroné. Sí. Y ya lleva varios meses y no ha podido volver a caminar normal. Ha hecho muchas terapias y no sigue como igual. ¿Y cuántos años tiene? Él tiene 37. Es un paciente muy joven, además. Vamos a ver entonces qué le dice el doctor Mario Vélez. Gracias por acompañarnos hoy, señora Mary, en su Médico en Casa, doctor. Bueno, a ver, es una cosa completamente diferente a las prótesis. Sí. Si le hicieron algo en la tibia por una fractura o algo, le hicieron lo que nosotros llamamos una osteosíntesis, que es completamente distinto. La osteosíntesis es poner las famosas platinas, las varillas, tornillos, para volver a poner el hueso en su punto y que después de una fractura, consolide, pegue nuevamente y volver a empezar la actividad normal. ¿Y requiere de tiempo para que vuelva a Es lo que se caminar? demore una fractura en consolidar. Las fracturas de huesos largos como el fémur pueden demorarse 4, 5, hasta 6 meses. Una fractura, por ejemplo, de los huesos de la mano en 1 mes y medio puede estar ya consolidada. Pero entonces ahí sí es muy difícil uno decir con una fractura de tibia y peroné en qué punto fue la fractura, qué tipo de fractura fue, si tuvo compromiso articular. O sea, todos estos datos nos orientan a cómo va a ser el pronóstico. Puede ser una fractura que lleve varios meses y no ha pegado. El manejo es muy distinto a una fractura que ya consolidó, pero que puede ser el material el que le está ocasionando el dolor. Entonces, es difícil realmente responder la pregunta, pero habría que ver qué fractura tuvo para poder decir qué pasa. Antes de saludar a la señora Magali, que se encuentra en Barranquilla, les recuerdo nuestras líneas telefónicas van a estar en pantalla para que sigan participando. El tema del día tiene que ver con las prótesis articulares como una alternativa para pacientes con dolor articular. Y aquí tenemos algunas prótesis, doctor, sobre la mesa. ¿Qué materiales, de qué materiales están hechas? Y aprovechemos para contar cuál es la función real de una prótesis articular. A ver, la primera prótesis, como dijiste, que se hizo o se diseñó fue la prótesis de cadera. Esto es una prótesis de cadera, esto es lo que hace una prótesis, este es el movimiento que da la prótesis. El reemplazo, Esta ¿cierto? parte va en la pelvis, ¿no es cierto? Tiene una copa que es metálica. Hay muchos componentes de este plástico, pero generalmente es un plástico. Todo esto va en la pelvis. Y dentro del fémur uno quita la cabeza del fémur, esto lo mete por dentro del fémur, todo esto queda así metido y esta parte queda en la articulación. Entonces, ¿esto qué hace? Esto es lo que hace el movimiento. ¿Qué pasa? Como ya no hay cartílago, ya no hay ese roce de las superficies óseas, ya no va a haber dolor, ¿no es cierto? Claro. Estas prótesis son metálicas y normalmente son aleaciones de cromo cobalto. Es un material demasiado inerte que no ocasiona ningún tipo de reacción. Dolor. No es lo normal, es muy inerte y no ocasiona dolor. Los casos de alergias, de rechazo a la prótesis son muy escasos, eso no existe. Cuando la gente habla de rechazo normalmente no es alergia, generalmente es que la prótesis se infecta o el material en cualquier caso y empieza obviamente todos los síntomas que ocasionan la infección y ahí es donde la gente dice me rechazó la prótesis, pero normalmente es un proceso infeccioso más que otra cosa. Acá tenemos otro tipo de prótesis, doctor, antes de recibir la llamada de Barranquilla. Esto es una prótesis de rodilla, esto está simulando la articulación de la rodilla y permite este tipo de movimientos. Esto es lo que hace la prótesis, se mueve como tal y hace lo mismo que hace la rodilla. Y hay otra prótesis que es la revisión y miren la diferencia con la que les acabo de mostrar, son dos prótesis distintas. Esto es cuando tengo hueso completamente pues, normal, por decirlo así, con el desgaste, pero cuando esta prótesis falla, tengo que poner esta y miren la diferencia, todos estos vástagos, todo esto va dentro del hueso, para darle más estabilidad a la prótesis, porque estas prótesis con el tiempo van desgastando el hueso, entonces yo tengo que reemplazar ese hueso con metal. Enseguida hablamos de la del manguito rotador o de hombro, doctor, que también la tenemos ahí, porque antes saludamos a Magali, que se encuentra en Barranquilla. Bienvenida, qué gusto que esté en su Médico en Casa. Gracias, muy amable. Sí, señora. Bueno,
Voy a hacerle dos preguntitas al doctor. Adelante. Yo soy operada de reemplazo de rodilla, de rodilla derecha. Sí. Yo me operé en el 2012, ya tengo 8 años y, ¿qué? 6 años y medio Sí. de haberme operado, pero ahora me está doliendo nuevamente la rodilla esa que me operé, ¿verdad? Sí, Me la está rodilla. doliendo. Yo soy también un poquito obesa, entonces me está doliendo ambas rodillas y también inclusive la operada. Eso por un lado, y quiero saber qué duración tiene más o menos una prótesis de rodilla, qué tiempo más o menos puede para ser reemplazada nuevamente. La verdad es que yo no quiero ¿Cuánto operarme puede nuevamente, durar? pero bueno, vamos a ver, no sé. Y ahora tengo el problema del manguito rotador. Creo que es el manguito rotador porque me duele demasiado los brazos, más que todo en la noche. Sí. Mi brazo derecho, y cuando levanto o hago cualquier esfuerzo me traquean, como decimos ahí, tengo un ruido ahí en los huesos, acá en la articulación del hombro. Entonces también quería saber si eso es del manguito rotador, o a través de prótesis, de terapias. Me están haciendo terapias, pero no he sentido mucha mejoría. Entonces quería saber si eso también, la terapia me conviene allí o no. ¿Y Muy qué bien. terapia, si con frío o con calor? Gracias, señora Magali, por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Dos preguntas muy interesantes. Ahorita hablábamos un poquito adelantamos algo de la duración de las prótesis, cuánto tiempo pueden durar, y vamos con el tema también del manguito rotador. La primera pregunta, Bueno, doctor. la primera pregunta se dividía como en varias partes. Uno, ¿cuánto dura? Sí. Pues, o sea, eso es relativo y eso es de cada paciente. Por ejemplo, el televidente nos decía que eso tiene un poquito de sobrepeso. Obviamente esto va a disminuir la duración de las prótesis. Estos, como vimos ahora, son prótesis que tienen un plástico. Este plástico se va desgastando. Esto tiene un desgaste importante. ¿Más o menos cuánto tiempo, doctor? Entonces, lo que se supone que puede durar una prótesis entre 10 a 15 años, dependiendo del uso que se le dé a la articulación. Y del peso, claro. El peso es importante porque obviamente tienes más peso, es más golpe sobre esto y esto se va a ir desgastando mucho más rápido. Pero eso no es 100% seguro. O sea, hay prótesis que a los 4 o 5 años ya están desgastados. Entonces, un paciente obeso a los 6 años hay que empezar a pensar si esa prótesis ya se está perdiendo, ya se está desgastando. Eso por un lado. ¿Y el manguito rotador? Por el otro lado, el tenemos? manguito rotador, esto es una prótesis que reemplaza pues, el hombro, la articulación del hombro, lo que nosotros llamamos una prótesis reversa, que es completamente al revés de la articulación normal. Esta parte redonda no va así como debería ser el hombro, sino que va al revés, por eso se llama reversa. Y eso es para reemplazar el hombro cuando hay una lesión importante del manguito rotador, pero además es importante que haya daño en la articulación, porque si es solo el manguito rotador, muchas veces yo puedo reparar esos tendones. Y los síntomas que ella decía son síntomas que puede presentar cualquier paciente con enfermedad del manguito rotador, y que dependiendo del daño es el manejo, desde la simple terapia, como dijo ella, hasta el tratamiento con prótesis. Prótesis articulares, una alternativa para pacientes con dolor articular, es el tema de hoy en Su Médico en Casa. Es momento de hacer una breve pausa, un minutico nomás, pero enseguida regresamos con dos preguntas muy interesantes. Cuidados antes y después de la cirugía, y si puede el paciente hacer una vida completamente normal. Volvemos. Gracias por continuar en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día, prótesis articulares, una alternativa para pacientes con dolor articular. Estos datos son muy importantes para que tomemos nota. Hacer ejercicio hasta el día antes de su cirugía ayuda a mejorar su fuerza, rango de movimiento y resistencia para obtener un resultado y una recuperación exitosos. Los ejercicios de fortalecimiento para la articulación de la cadera o de la rodilla mejoran la recuperación. Los ejercicios de acondicionamiento de la parte superior del cuerpo ayudan a reducir el dolor y la fatiga musculares causados por el uso de muletas y bastón. Los ejercicios en el agua aumentan la resistencia, la flexibilidad y la fuerza global. Los ejercicios de circulación ayudan a controlar la inflamación y prevenir complicaciones más graves como coágulos sanguíneos. Consuma alimentos ricos en vitamina C para ayudar al cuerpo a absorber el hierro. Asegúrese de estar recibiendo suficiente calcio, que es necesario para mantener los huesos fuertes. Esto en cuanto a cuidados antes y después de la cirugía. ¿Se recomienda algo más, doctor? ¿Y el paciente puede llevar una vida completamente normal?
La idea de las prótesis es que el paciente vuelva a recuperar su calidad de vida, el paciente que camina, que pueda volver a caminar. Obviamente, por lo que hablábamos ahora, uno le recomienda evitar los deportes de impacto para alargar el tiempo de la prótesis, pero no hay pacientes con prótesis de cadera que juegan fútbol, que trotan, que montan en bicicleta, igual con la rodilla, con el hombro, siguen haciendo su natación. Entonces, es una cirugía para mejorar calidad de vida y volver a hacer la vida normal. Esa es la idea realmente de la cirugía. Escuchamos ahora a Nina, que se encuentra aquí en el barrio Belén. Bienvenida. ¿Cuál es su pregunta, Nina? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, doctor y Yasmín. Mi pregunta para el doctor es, yo tengo una prótesis en la tibia hace 26 años y el pie no me duele, pero ya me duele son los dos, aquí abajo, los dos tobillos, y me impide ya mucho al caminar. Ya me han infiltrado, me han hecho terapias, analgésicos y nada me vale. No hay cirugía para tobillos, doctor. Gracias por acompañarnos, Nina. Muchísimas gracias. A ver, hay una cosa y es prótesis de tobillo, sí hay. Lo que hay que ver es el dispositivo que tiene, si realmente sí es una prótesis. Posiblemente no, porque si lleva 26 años es difícil, debe ser un material de osteosíntesis, o sea, las famosas platinas o tornillos o algo. Si están molestando después de tanto tiempo, ¿qué puede pasar? Hay que extraerlos porque el material puede ocasionar reacciones inflamatorias y puede ocasionar dolor, así no sea rápido. Después de 26 años muchos pacientes le consultan a uno porque siguen con dolor y les empezó hace un año después de que estuvieron 20 años sin dolor. Entonces uno extrae el material y eso les quita mucho el patrón inflamatorio y les disminuye el dolor. Saludamos a esta hora a Gladys, que se encuentra en la ciudad de Manizales. Saludo especial para quienes están conectados a esta hora con su médico en casa. Bienvenida. Gladys, ¿cuál es su pregunta? Sí, muy buenas tardes. Sí, señora. Madre, la pregunta mía es que a mí me operaron del manguito rotador hace 6 meses. Sí, buenas tardes. Sí, la escuchamos. La operaron del manguito rotador. ¿Y cuál es su pregunta, me operaron Gladys? del manguito rotador hace 6 meses. Sí. Pero resulta de que no he sentido mucha mejoría al estirar el brazo y yo siento como si algo me traqueara ya, como que se me... Muy bien. ¿Y su pregunta va orientada a...? Sí, entonces resulta de que el brazo me traquea, yo siento como que se me atranca. ¿Y cuál es su pregunta, Gladys? Exacto, entonces no siento como mucha mejoría y la pregunta mía es cuánto tiempo de recuperación y el por qué ese dolor después de 6 meses. Muy bien. Gracias, Gladys, por acompañarnos hoy en su médico en casa, doctor. Cuando tenemos cirugías de manguito rotador, normalmente lo que hacemos es reparar el manguito rotador, que son unos tendones, ¿no es cierto? No es una prótesis como tal. La reparación del manguito rotador, si no se hace una buena rehabilitación temprana, es muy posible que forme fibrosis, o sea, cicatrices en la articulación, y al formar cicatrices en la articulación, ocasiona rigidez, ocasiona la crepitación o el traquido, y obviamente ocasiona dolor. Y no es fácil de manejar, posiblemente requiera otro tipo de tratamiento quirúrgico, y en última instancia puede llegar incluso hasta una prótesis. Ya para terminar, usted hablaba ahorita de las infecciones, doctor, es quizás una de las mayores complicaciones porque se puede infectar. Es la mayor complicación y las causas van desde el mismo momento quirúrgico hasta el momento del paciente en la casa, y de hecho incluso hay lo que llamamos infecciones hematógenas, que es pacientes con alguna enfermedad dental, con algún absceso o algo, y le manipulan los dientes, por la sangre se va, se pega en la prótesis y ahí se infecta. O sea, las causas son en mil y es muy difícil uno saber cuándo se infectó una prótesis, en qué momento fue que se infectó. Gracias, doctor Mario Vélez, por acompañarnos hoy en su médico en casa. A ustedes también gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene su caso en casa. Chao.